amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto saludarles. Soy Adrián Martínez, bienvenidos aquí a mi canal donde estamos, pues ya lo saben ustedes, reconstruyendo la historia de los guerreros en esta saga de entrevistas que me ha dado la posibilidad, el gusto, el placer de poder compartir y platicar, no digo yo entrevistas, más bien charlas con diferentes personajes que han sido parte fundamental en la historia de los guerreros. Y el día de hoy, pues vamos a hablar con un gran capitán. Vamos a hablar con un gran personaje. Ustedes muy rapidito lo van a recordar, pero habrá algunos de ustedes que nos puedan estar siguiendo que digan, pues no me tocó verlo jugar. Yo simplemente tengo que decir una cosa. ¿Has escuchado la palabra profesional? Bueno, en toda la extensión de la palabra, este señor lo cumple más que la gran mayoría. Evidentemente Miguel España es uno de los grandes profesionales que han pasado por Santos Laguna. Miguel, qué gusto, gracias por la oportunidad de estar por aquí. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Adrián? Un gusto también para mí saludarte, también a nuestros amigos, a toda la audiencia de Game. Y la verdad, feliz de hablar del Santos. Tengo muchos recuerdos, gratos recuerdos de la comarca lagunera, de la afición, de todo el cariño que siempre nos dieron. Y les mando un fuerte abrazo y, por supuesto, hablar de fútbol, ¿no? No solamente del Santos, de selección, de muchas cosas, ¿no? Oye, por supuesto que sí, pero ahorita que dices recuerdos, ¿cuáles son esos primeros recuerdos que tienes? ¿Cómo se da, primero que nada, cómo se da ese primer contacto? Porque he escuchado por ahí que decías, después de estar en Pumas, creo que 10 Mm. años, te vas a Tigres un año y decías, escuché en una entrevista que pues a tu interés era seguir, pero de repente alguien te habló. ¿Quién fue ese alguien que te habló de Santos? Pues sí, mira, la verdad es que a pesar de que fue una temporada difícil en Tigres, porque pues no es lo de hoy, ¿no? Que tienen un gran Sí, organigrama, está todo muy bien llevado, las contrataciones, todo está de acorde, perdón, a lo que ellos van planeando, ¿no? Tienen proyectos más claro. largos. En aquel entonces era más comprar jugadores y que los propios jugadores se organizaran, ¿no? De todas maneras me trataron muy bien, no tengo más que palabras de agradecimiento, y Martín Ibarreche, Alberto Canedo fueron los que en un draft y en ese tipo de cosas fue cuando me contactaron. Yo era dueño de mi carta y tenía la facilidad de moverme. Eso dio facilidad a que pudiera negociar y hacerlo de una manera más abierta, ¿no? Muy bien. Poniendo un poquito de contexto, llegas para la temporada 1995-96. En aquel entonces, si no me equivoco, era el Pato Hernández, el director técnico. Así Él, es. él algo tuvo que ver, él pidió un poco por ti. ¿Qué supiste algo después tú de eso? Sí, él, por supuesto, en su estructura quería, por supuesto, un defensa central, un contención, una columna vertebral, ¿no? Y bueno, me tocó jugar contra él en Cruz Azul, excelente jugador. Él estaba todavía para jugar, ¿A yo creo que poco? podía haber jugado con nosotros sin problema, tenía todavía una técnica muy buena. Por supuesto que con el tiempo lo que vas perdiendo son las cuestiones físicas, pero él estaba entero, ¿no? Entonces, igual hubiera hecho el papel de entrenador-jugador en ese momento y a lo mejor nos hubiera ido mejor, ¿no? Pero sí, sabía que tenía esa idea, ¿no? De hecho, creo que estaba interesado en Fernando Quirarte, pero Fernando creo que ya se había retirado y cosas de esas, ¿no? Entonces sí tenía un poquito en el radar, pues me tocó marcarlo, ¿no? Entonces Todavía traía por ahí algunas huellas algunos de... rasguños. Y pues bueno, pues yo más que contento, ¿no? De llegar y por supuesto encontrarme con muchas caras conocidas. Oye, a ver, esa era otra pregunta, ya te me adelantaste. Yo de entrada identificaría a Olaf, pero Ujú. no sé si con Olaf coincides en Pumas, de Sí, chavos, porque sé que en la selección sí, pero alguien más, además de Olaf, que ya conocieras de ese plantel. sí, a Paco de Anda. Ok, Paco de Anda, pues su primera etapa jovencito, creo que estuvo en apenas Pumas. empezando, ¿verdad? No En sé si Pumas. debutó en Pumas, después su camino fue más complicado, porque pues él, lo que pasó que maduró un poquito más tarde, ¿no? Como es muy alto, pues era un poquito patas largas y cosas de esas,
pero con el tiempo pues se hizo un gran central, ¿no? No le tuvieron paciencia, ahora había que decirlo así, ¿no? Y bueno, ahí coincidimos y me dio mucho gusto verlo y verlo en buenas condiciones. Sí, de hecho ya lo tuve por aquí platicando y justamente me decía que pues se fue luego a Correcaminos. Bueno, me Ujú, platicó una anécdota, me voy a adelantar y ahorita echamos reversa, a ver si me platicó una que para justo en el campeonato, que ahorita vamos ujú. a llegar y nos vamos a estacionar ahí un ratito, el campeonato del 96, pues él tenía el gafé de capitán y que ya estaba todo listo y él seguía festejando y echando relajo en el vestidor y no salía a recibir el trofeo. Y creo que, por lo que platica, que su hermano, que por ahí andaba también en el equipo, va y le dice, güey, ya tienes que salir, cabrón, ya van a entregar el trofeo. Y que nos platicó aquí que llegó y casi que tú ya estabas listo para recibir el trofeo. Llegó, espérame, cabrón, me toca. Sí, 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 por ahí va. ¿O qué recuerdas tú, güey? Pues no me recuerdo mucho de ese detalle, ¿no? Pero obviamente cuando estás ahí con la euforia, con toda la situación del afecto pues de la afición, porque bueno, en ese recorrido, ya ves que cuando te dan el trofeo, pues yo acabé solamente con la truza, o sea, me quitaron todo, la playera, los zapatos, las calcetas, y no, es de lo que más me recuerdo, me sacaron en hombros, entonces, y fue así muy bonito, pero de ese detalle, pues todos ya queríamos pues, recibir el trofeo en su momento, ¿no? Pero no me acuerdo bien de ese detalle, pero bueno, Paco lo tiene muy claro, ¿no? Y con Paco, por supuesto, tengo un gran cariño. Sí, me imagino. Oye, tenía antes de brincarnos a ese tema, a esa temporada, Ujú, evidentemente, que es la siguiente, el invierno 96, llegas y te toca agarrar, Miguel, la posición, tu posición, donde siempre fuiste el patrón en medio campo, en la contención, ujú, pero en donde pues salen dos personajes que de alguna manera construyeron una historia importante antes ujú. que tú, como Apud y como Diego Silva. Es decir, te toca llegar a suplir pues a dos personas que de alguna manera también habían hecho una historia importante en Santos y te toca convivir y llegar a jugar pues con un equipo que al parecer no conseguía tan buenos resultados, pero tenía un plantel que ya pintaba para cosas buenas. Esa primer temporada que tú llegas. Así es como yo Ujú. tengo recuerdos. ¿Tú cómo nos recuerdas esos primer encuentros ya ahí en el campo, en el juego, pues? Sí, así es. Sabía que Apud, más que Diego, era muy querido, ¿no? Y además jugaba bien. Me tocó jugar contra él. Era técnico. A lo mejor yo tenía un poquito más de recuperación, pero sí, dejó una gran huella, ¿no? Y por supuesto yo venía hasta con algunos cuestionamientos. No todo era sobre hojuelas, ¿no? Por la edad, porque no había ido a lo mejor lo mejor posible en Tigres y porque también pues se habían dado algunos cambios, ¿no? La gente no estaba tan convencida, ¿no? Y hubo que trabajar fuerte para ir convenciéndolos. Yo no soy mucho de andar ahí peleándome con los periodistas. Sí había algunos, ya los conocemos, ahí en la comarca, la verdad, que tiro por viaje me atendía, ¿no? Pero bueno, pues la mejor manera de callarlo siempre es consiguiendo cosas y por supuesto teniendo la satisfacción de que siempre dejaba todo. Oye, y ya que han pasado tantos años, ¿se puede hablar? ¿Tú recuerdas? ¿Y se puede hablar de cuánto fue lo que tú llegaste ganando? ¿Cómo fue tu oferta? ¿Te convino, etcétera? Pues no me recuerdo bien, son 20 años de jugador, ¿no? Por supuesto, son años fuertes esos de contratación, además yo era dueño de mi carta, ¿no? Pero no me recuerdo bien, no rehuyo a la pregunta, pero Digo, porque entiendo que no los... era el equipo mejor pagado, pero No, se ganaba bien con el equipo de Santos, eran además muy serios en ese aspecto y siempre tuve una muy buena relación y hasta la fecha, pues, cada vez que me invitan, tú lo sabes, claro. encantado de ir. Bueno, y comento esto, digo, simplemente nomás por anecdotario, pues, ¿verdad? Porque
han cambiado. Digo, estoy Mm, seguro que 5 años, 8 años, cuando tú debutas, a luego mm. cuando llegas a Santos, los ingresos ya se habían disparado. Nada que ver con lo que se han disparado a estos últimos años, Miguel. Es una locura cómo ha evolucionado el fútbol. Y voy a concentrarme solamente en el fútbol Mm. mexicano. El fútbol mexicano, en cuestiones de ingresos, no es una locura lo que ha pasado, ¿no? Así es, y yo siempre lo digo, me equivoqué de época, ¿no? O sea, ¿Por qué no me imagínate, avisaron, sí, cabrón? le habrá dicho a mi padre, ¿sabes qué? Aguante tantito, ¿no? Pero la verdad es que sí, hoy lo que ganas, pues imagínate 20 años como profesional, ¿no? Pues estaría más que tranquilo, ¿no? O sea, no me fue mal en mi carrera, además siempre fui muy ordenado, pero sí ha cambiado mucho, ¿no? Los patrocinios, los equipos antes muchos de ellos se manejaban en números rojos, a veces no llegaba la quincena, cosas de esas. No me tocó, pero sí sufría, ¿no? Y bueno, a mí me tocó eh, parte austera en mi carrera de lo que fue Pumas en mi primera estancia, que fueron 10, 11 años, no se ganaba lo que se ganaba en Cruz Azul, no sé lo que se ganaba en otros equipos. Tampoco era tan mal pagado, ¿no? Más viendo el grosor de nuestra población, ¿no? Pero sí ha cambiado mucho el fútbol. Qué bueno que los jugadores hoy en día puedan ganar más. Ojalá lo aprovechen, ojalá tengan una situación en su panorama después de ser futbolistas un poco más tranquila y de esta manera también lo disfruten y lo aprovechen, ¿no? Eso es lo que yo diría. Claro. Ahorita mencionaste a mi buen amigo Alberto Canedo. ¿Cómo fue tu Ujú. relación ahí con, pues en ese momento estaba seguramente Paco Dávila de presidente, pero ya estaban ahí Alberto y Gustavo de Villa? ¿Qué recuerdos tienes de ellos? ¿Cómo te fue en general? ¿Cómo te llevabas con ellos? Muy bien, muy bien. Es que bueno, antes el club, como me pasó con Pumas, eran directivas muy pequeñas, las instalaciones muy pequeñas. Entonces era casi, casi como llegar a casa, ¿no? Claro. Y eras bien recibido desde la secretaria, toda la gente, ¿no? Te atendían muy bien, ¿no? No había tantos procedimientos ni tantos filtros ahora para entrevistar a un jugador. Aunque yo haya jugado, tienes que tocar 10 puertas, ¿no? Entonces, y programarla y hacerlo, ¿no? Y aquel entonces era muy sencillo, ¿no? Llegabas y cualquier situación se daba. Paco Dávila, cuando yo llegué no estaba, después ya fue presidente Ok. del equipo, pero siempre estaba cerca, ¿no? Del equipo, ¿no? Y Ujú. te puedo decir que muy bien, ¿no? No tengo más que palabras de agradecimiento con ellos y con la afición, ¿no? Pero ellos en especial siempre me trataron, fueron muy atentos si necesitaba algo o se me complicaba algo, ¿no? A ver, ya me la dejaste ahí cortita y al pie, pues le sigo la jugada, la afición, ya lo mencionaste. ¿Por dónde vienen tus primeros recuerdos y qué tan fácil fue para ti conectar con ellos? ¿Qué te viene a la mente de esos primeros recuerdos ahí con la gente en la calle, en los que te encontrabas? Pues la afición, pues es siempre muy agradable, muy cariñosa, donde ibas, por supuesto, muy pendientes de lo que hacía el equipo, ¿no? Si te iba bien, pues todo era miel sobre hojuelas, ¿no? Pero si te iba mal, también te cuestionaban por ahí, "Ey, échale ganas" y cosas de así, ¿no? Pero en general, en las buenas y en las malas, siempre estaban ahí al pie del cañón, como se dice, ¿no? Y yo nada más tengo pues más que mucho cariño de la gente, ¿no? Siempre me guardó con respeto, siempre me apoyó, a pesar te digo, de algunos cuestionamientos o lo que tú quisieras, a pesar de que hubo momentos difíciles, siempre la gente estaba ahí al pendiente y siempre estaba, pues tú sabías que se jugaba a las 4 de la tarde y llegaban mucho antes y siempre estaban con la valla a la hora de llegar, cuando salías del hotel, todo ese cariño es indudable. Y bueno, ya no se diga cuando fuimos campeones. Sí, sí, por supuesto. Tengo ahí un grupo de amigos. Hice mi Ujú. propio comité de aficionados de Santos, fíjate. Fíjate nomás la locura. Tengo ahí un grupito de amigos con quienes habitualmente comparto ciertas cosas con respecto al equipo, pero y siempre que voy a realizar una nueva entrevista para este canal, les digo, tengo programado a Miguel España. A ver, déjense ir preguntas, recuerdos, anécdotas. Uno de ellos me dice, socio también en su momento de frondoso de la alberca, que Mm. iba ahí, y dice, digo, seguramente pues de mi edad, poco, este,
sería jovencito, seguramente en aquellos años, que llegaba y seguramente te aburría, pero que él está muy agradecido porque tú le diste algunos tips de cómo golpear el balón. Imagínate, digo, como recuerdo, pero así como esas, Miguel, seguramente viviste muchas otras en la calle, cosas por el estilo. ¿Cuál es tu recuerdo de esa gente de la laguna? Insisto, más allá de esto que nos dices, de siempre estar, etcétera, ¿tienes recuerdos o anécdotas así chistosas o cosas que tú digas que te hayan dejado alguna huella especial? Pues mira, la verdad es que yo disfruté mucho mi estancia allá en la comarca lagunera. Me recuerda mucho lo que era la Ciudad de México, cuando los fines de semana eran muy familiares. Entonces cargabas a la familia para todos lados o ibas a visitar a los abuelos o las dinámicas que seguramente hasta ahora se dan en la Claro. comarca lagunera. Aquí en la Ciudad de México a veces es imposible, aunque tu familia viva muy cerca, con el tráfico, las actividades, es otro el ritmo de vida, ¿no? Y allá lo disfruté porque pues iba al Parque España y cuando había alguna fiesta, alguna cosa, pues ibas y bueno, y a veces el parque estaba para ti solito y te bañabas y te metías al baño, sauna y al vapor, o mismo en San Luciano me metía a la alberca y la alberca era para mí solita, ¿no? Entonces, pues me recuperaba y me encontraba mucha gente y sí se acercaban y te decían de todo. Fíjate que hay una situación muy chistosa, ¿no? Me acuerdo que también el equipo tenía situaciones o programas pues de hacer labor social, ¿no? Y de repente pues nos acercábamos con los chicos que tenían cáncer, ¿no? O con las mujeres que eran violentadas, ¿no? O tenían alguna situación especial, ¿no? Y justo con estas personas, con estas señoras, un día se acercaron, ¿no? Y la racha del equipo no iba muy bien y me decían, oye, ya ganen, ¿no? Ya échenle ganitas, porque pues nuestros esposos, la gente llega más agresiva, ¿no? Y entonces tenían más situaciones de violencia, ¿no? Doméstica, por decirlo así, ¿no? Sí. Entonces le digo, pues hacemos lo que podemos, señora, ¿no? Pero son situaciones de lo que era ese el equipo y lo que marcaba, no sé El si ahora sea impacto igual, social, porque ha cierto. crecido la comarca lagunera, pero la identificación y cuando ibas a algún hospital y te regalaban, tengo muchos recuerdos de esos niños que los fui siguiendo, algunos desafortunadamente fallecieron y otros, pues bueno, han continuado con sus vidas, pero todo eso era mucho más fácil allá en la comarca lagunera que acá en nuestra ciudad, ¿no? En la Ciudad de Y, México. o sea, el impacto social, ¿no? Y de verdad, ¿seguiste en contacto con algunos de esos niños que tuviste contacto en aquellos años? Después sí, después ya les perdí un poco la huella, ¿no? Porque es lógico, ¿no? Ya con las Ujú. actividades de ellos, algunos Sí, no sé qué les pasó, también los contactos se van perdiendo había unos muy queridos, ¿no? Que seguían al equipo y te seguían personalmente y pues bueno, cuando podías les regalabas una playera, les regalabas cositas que sabías que a ellos les iban a hacer muy feliz. bueno, te daba tiempo en la comarca lagunera hasta de ir a la Ibero. Sí, A ver, platícanos, Miguel, porque, pues sí, por ahí te veíamos en los pasillos de la Ibero. pues sí, la verdad es que tienes tiempos muertos, ¿no? Yo creo que hoy en más en día que todo lo puede hacer en línea, Ujú. pues francamente se te facilita, ¿no? Entonces yo tenía siempre la inquietud de pues ir viendo lo que iba a ser después ¿no? De ser futbolista, que el Ujú. fútbol me llevara a otros fines, ¿no? Entonces siempre me gustó un poquito, pues lo que tú haces, ¿no? El hablar, el platicar de fútbol, el de cuestionar, de expresarlo desde el punto de vista del jugador principiante, del maduro, del seleccionado, del entrenador hoy en día, ¿no? Pues me encontré con gente, con maestros muy buenos en la Ibero, ¿no? ¿Y estudiaste como tal una carrera? ¿Fue algunos cursos o qué fue lo que hiciste, Miguel? Tomé un curso con un gran escritor ahí de la comarca lagunera, Gilberto Prado. Prado Galán, Ah, claro. amigo, desafortunadamente ya no está con Sí, nosotros. hombre, hermano. Estuve con él, bueno, luego ya ves que se trasladó aquí a la Ciudad de México, Sí, estuve sí, en sí. algunas presentaciones de sus libros, y siempre tuve una gran amistad, por eso te digo de que la comarca lagunera era muy fácil, ¿no?
y él me ayudó cuando hacía algunos escritos, algunas cosas me corregía y me daba consejos, me daba tips. Mira, yo estudié el tronco de pedagogía, no la terminé por los Ok. tiempos, no había las facilidades que hay hoy en día. Tengo mi cédula de seguros, tengo mi título de entrenador, he estado preparándome en otras áreas, pero tal a tal como una carrera profesional no la terminé y ahí hice pues ahí algunos cursos, ¿no? Entre ellos este de composición escrita con Con Gilberto Gilberto. Prado. Sí, al cual le guardo mucho cariño porque además nos íbamos a tomar café cuando vino acá a México, pues bueno, fue más difícil, pero nos llegamos a reunir 2 o 3 veces. ¿Y conociste a su hermano jesuita, al Ganso, al famoso Lo Ganso? conozco, no tuve Sí. tanta familiaridad, hicimos por ahí algunas discadas allá en su casa de Gilberto, Qué chingón, la qué fortuna de padre. conocerlo, pero obviamente con el que tenía mucho mayor relación era con Gilberto, Con y sus Gilberto. hijas, y bueno, su esposa también, que también en paz, en descanse, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Con Oye, Leti. hace ratito que te presentaba, yo decía, y es que me es inevitable, Miguel, me es inevitable pensar en ti como un gran profesional. Y lo primero que yo recuerdo de la imagen que me viene a la mente no es el Miguel España que corría incansablemente en medio campo, que barría, que cubría, que apoyaba, que participaba siempre del juego colectivo del equipo. Me acuerdo del Miguel España corriendo horas y horas después del entrenamiento. Un trabajo extra que yo no sé si alguien te ponía o te lo ponías tú solo. ¿De dónde te viene? ¿De dónde te viene pues sí, esa necesidad, esas ganas, ese interés propio en hacer más de lo que se te pedía? Voy a decirlo así. Pues mira, es un gusto por hacerlo, mira, hasta la fecha lo sigo haciendo, pero ya mi esposa me dice, ya cálmate un poquito, ¿no? Y yo creo que es un poco el modelo que teníamos de Pumas, de Hugo Sánchez, por ejemplo, a mí me tocó con Hugo Sánchez, Ok. pues centrarle, él se quedaba siempre al final de los entrenamientos y cuando pasabas por ahí te decía, a ver, tú, joven, ni sabía nuestros nombres, ¿no? Pónganse a centrar y ahí nos ponía, ¿no? Y se enojaba cuando no les entrabas de como él quería, ¿no? Entonces digo, bueno, si él lo hace y es el mejor jugador de México en ese entonces y bueno, y de la historia, yo así lo veo, pues pues los simples mortales tenemos que hacerlo 2 o 3 veces más, ¿no? Entonces desde ahí empezó esa idea de mejorar, de tener una bitácora de trabajo, de efectos y habilidades e ir mejorando. Bueno, actualmente tú ves lo que hace Cristiano Ronaldo y bueno, lo mío no es nada, ¿no? ¿Sí? Lo que hace Cristiano Ronaldo desde que come, lo que hace, todo va programado a que su rendimiento no baje, ¿no? Y no hay secretos, ¿no? Yo creo que la única manera de mantenerte, yo pude haber seguido jugando, ¿no? Pero ya no había las opciones que yo hubiera querido tener para de esa forma seguirlo haciendo. Pero ni en tu época ni en esta época ese tipo de disciplina, de profesionalismo, de entrega, de deseo de crecer o de hacer más de lo que se te pide, no está en todos. Eso es a lo que me refiero. Oye, y ahorita que decías esto y saliéndonos un poquito ahí del tema, pero bueno, pues coincido contigo, el mejor de todos los tiempos. Coincido también contigo para mí, Hugo Sánchez, en cuestión mexicano, pues, ¿no? Si era así de pasaba al chavo y ven para acá y ayúdame. Y si era cierto eso que practicaba y practicaba y practicaba esas chilenas. Sí, así es. Los goles que hizo no son cuestión de casualidad, ¿no? El gol de Manolito Negrete también era de lo mismo, ¿no? De quedarse a centrar. Bueno, me tocó también con Jared Borghetti. Jared Borghetti, cuando estaba en la comarca Laguna y se quedaba, y los penales y esto, y con Benjamín Galindo, y los penales y esto, y los centros, porque no hay secretos. Carlos Hermosillo también me tocó verlo, ¿no? Con esa dinámica de buscar, y me acuerdo de Carlos Hermosillo, también compraba videos de Bad Basten, de grandes centros delanteros para ir perfeccionando pues la definición, y seguramente Fíjate. Jared también tenía muchas cosas de esto, pero a mí me tocó con ellos. Entonces sí, fue una escuela y creo que muchos lo entienden, otros les da apatía, ¿no? Y yo no tenía eso, ¿no? Yo lo hacía por gusto, ¿no? Que es la diferencia a veces
de lo que pasa, lo podemos decir, en muchas categorías, cuando ya estás por tocar la puerta, ¿no? De la primera división, dices, bueno, hago un poquito más y dices, no, ya con lo que tengo es suficiente. No, para llegar a ciertos lugares son 1000 detalles, para seguir subiendo 1000 detalles más, y así te vas, ¿no? Hasta, pues, donde puedes llegar hasta tu techo, pero no vas a saber si no lo intentas, ¿no? Claro, claro. No, no quiero, me voy a regresar ahorita a uno de los puntos que acabas de decir, pero yo me acuerdo en aquellos años en que yo empiezo en el periodismo en La Laguna en el 96, justo cuando ustedes son Ujú. campeones. Y después, los siguientes años, si yo quería entrevistar o cualquiera de nosotros queríamos entrevistar a Miguel España después del entrenamiento allá en Santa Rita, sabíamos que teníamos que esperar al menos una hora o hora y media más a que terminara de correr y que se bañara para poder entrevistar a Miguel. Así era parte de nuestro, pues sí, de saber que si queríamos ir por Miguel, eso teníamos que hacer. Ahorita mencionaste a Jared Borghetti. Jared llega al torneo y lo voy a traer porque pues ni tú ni yo Ujú. vamos a negarlo. Pues Jared es, Ujú. junto con otros cuantos, el emblema importantísimo de la historia de Santos. Pero cuando llega no le fue fácil. Y son campeones y a lo mejor le costó 1 o 2 años en que tú fuiste compañero de él. Ujú. ¿Cómo lo vivías? ¿Cómo lo veías? ¿Qué platicaban? ¿Cómo qué viste en él? O sea, se veía que Jared tenía las proyecciones para ser el ídolo que llegó a convertirse en La Laguna. Sí, yo creo que Alfredo Tena tuvo muy buen ojo, ¿no? Porque él lo pidió, él Ujú. venía del Atlas y todavía no era el Jared que conocemos y lo que No. fue, ¿no? Y estaba en ese proceso, ¿no? Tenía que pulir cosas, tenía que fortalecer, tenía que hacer varias cosas por delante. Y creo que con Alfredo, que fue muy disciplinado en su proyecto, en su manera de jugar, en buscar abastecerlo, le fue sacando provecho y fue entendiendo, ¿no? De que cómo se tenía que ir puliendo y creo que él fue encontrando como el camino y tenía buenos compañeros, por ejemplo, Benjamín Galindo creo que le ayudó mucho en muchas cosas estas técnicas de golpeo y se ponían a platicar muchas veces cuando tiraban penales. De alguna manera es un observador, cuando llegas a un vestidor y ves, bueno, qué hace este, qué hace aquel, qué hace aquello, pues tienes que llegar, ¿no? Yo sí creo que los jugadores que están cercanos al primer equipo tienen que ir llegando y viendo y contagiándose de muchas cosas que a veces hay una distancia, ¿no? Para embarnecer, para mejorar y para manejar estos aspectos y detalles de los cuales estamos hablando. Y bueno, prueba de ello fue Jared, ¿no? Que sabíamos que tenía un buen resorte, que era una de sus cualidades el cabeceo, pero además lo fue puliendo porque además era muy buen Creció. basquetbolista. El Sí, básquetbol le ayudó mucho a él porque seguro. a la hora de girar, bueno, el gol que le hace Italia es mucho de básquetbol Ujú. porque él gira y cabecea de una manera como si fuera un contorsionista, ¿no? Sí, Y sí. lo hace fantástico, ¿no? Pero, pues bueno, ahí estaba en su punto más alto, ¿no? Pero sí se fue haciendo con el grupo, con el proyecto de Alfredo Tena y como los resultados que se iban dando, ¿no? Pero sí fue un poco de todo, ¿no? De los que estábamos ahí y pues sus propias cualidades, ¿no? Por Me encanta supuesto. cómo lo dices, se fue haciendo. Y con respecto y con el grupo, pues, ¿no? Pero ahorita mencionaste otra cosa. Tú cuando llegas a un vestidor, pues vas observando, vas viendo. ¿Qué viste tú cuando llegas a Santos? Me encantaría preguntarte antes de irnos ahora sí ya al tema del campeonato. ¿Qué viste? ¿Qué encontraste? ¿Cómo era ese equipo, ese vestidor? Que muchos de ellos se quedan para el torneo del invierno 96, pero llegó, si no me equivoco, no sé si estaba Camoranesi y después llega Carracedo, o primero estaba Carracedo y luego llega Camoranesi, llega Gabriel Caballero en esa temporada, pero Ujú. también a medio torneo. No recuerdo exactamente quién entra. Ah, pero estaban Carracedo y Cookie Juárez. Y llegan Ujú. después a media temporada Camoranesi y Gabriel Caballero, si no me equivoco por ahí es. ¿Qué viste? Ujú. Digo, independientemente de eso, ¿qué viste? ¿Qué encontraste?
descubriste ahí a quiénes eran los patrones del vestidor, te encontraste con estos rudísimos laguneros. ¿Qué viste? ¿Qué recuerdas? Sí, bueno, estaban los rudos, ¿no? Pedrito Muñoz, Lupe Rubio, a los cuales les mando un caluroso cariño y Te fijas, no un tuve que decirte saludo. el nombre, ¿verdad? No, no, Pedro era tremendo. En el vestidor tenías que estar con cuidado porque si te agarraba ya no te soltaba, ¿no? ¿Te hizo Entonces, algunas de sus fechorías? Supongo que no, sí, ¿no? bueno, me tocó con Tato Noriega, lo agarraba casi, casi de cada concentración, se escondía en las cortinas y cuando llegaba al cuarto le metía un susto siempre. Y cosas de eso, cuando estábamos ahí en el hotel, de repente en uno de ellos, pues las mesas del comedor pues daban en un balcón y te empezaba a tirar cosas desde el balcón, globos y no sé, ¿no? Se le ocurría cualquier cantidad de cosas, pero para la concentración, ¿no? Y bueno, la parte de relajarse y divertirse y de la camaradería, ¿no? No nada del otro mundo, tampoco que te molestara, ¿no? Al revés, le ponía la sal y la pimienta, ¿no? Claro, claro. Pero cuando llegué ahí a la comarca lagunera, lo primero que vi es que fue un grupo eh, con mucha armonía, o sea, se llevaban bien todos, no había tantas diferencias, trataban de ayudarse, y también fue curioso, ¿no? Te tengo que decir, ¿no? Porque, bueno, pues cuando llegué a la comarca lagunera no existía Santa Rita, ¿no? Entonces teníamos que ir a entrenar al TEC de Monterrey, al Parque España, a la Ibero, a diferentes lados, ¿no? Porque éramos como nómadas, ¿no? Te tenías que llevar tu ropa de entrenamiento, lavarla, tenerla lista, estar muy atento dónde nos iba a tocar, ¿no? Para no perderte el ritmo de los entrenamientos. Entonces, eso fue curioso, ¿no? Para mí, ¿no? Ya después, pues bueno, se fue logrando cosas y fue mucho más, ya más tranquilo el estar en Santa Rita, con una cancha, luego con otra, luego ya con nuestro gimnasio, con nuestras cosas, fuimos haciéndonos más de otra fuerza, ¿no? Con otra situación, ¿no? Con otra comodidad. Y la verdad, pues para mí todo eso fue así como diferente, ¿no? Porque siempre estás acostumbrados a que llegabas, ya tenías tus cosas para entrenar, te cambiabas, dejabas cosas ahí, ¿no? Ahí tenías casi, casi que cargar con todo, ¿no? Y lo cual, pues también te hacía valorar y te hacía de alguna manera, pues, pensar en los compañeros y pensar en diferente forma, ¿no? Entonces, yo creo que también es bueno tener ese tipo de cosas. El mismo Alfredo Tena lo sintió así porque la pretemporada no fue en Cancún y con todas las comodidades, fue en Zacatecas, ¿no? Y el hotel era un hotel austero, modesto, limpio, por supuesto, y había que llegar y sufrir ciertas cosas de la propia ciudad, entonces te tenías que estar preparado para todo ese tipo de cosas y fortalecerte con el grupo, ¿no? Eso es lo que tiene, ¿no? La comarca lagunera, ¿no? Que hay cosas que aunque las sufres, siempre al final es una gran satisfacción. Sí, sin duda. Miguel, cambiaron en el fútbol mexicano, cambiaron los torneos. Uh -huh, Primer torneo corto, invierno en 96, llega, como decíamos, Jared, si no me equivoco, llega ahí, regresa Wagner, uh -huh, llega, si no me equivoco, Montesinos y creo que el uh Guamén, -huh. si no me Sí, equivoco. Platicando aquí, le decía, creo que fue, no sé si fue con Paco o con Lupe, estaba revisando los datos. ¿Sabes cuántos jugadores fueron titulares en ese torneo del 96? Solo 16. Es decir, el 11 y otros 5. Si hoy revisas tú eso, es, o sea, hoy hay una cantidad de movimientos y seguramente en aquellos años también, pero para mí eso dice muchísimo del, de lo que le permitió a Alfredo armar una estructura y seguir y seguir y seguir y llegar, creo yo, al máximo nivel a la liguilla. Eso es así como lo primero que yo veo. Pero platícanos tú, o sea, imagínate que les estás platicando aquí a algunos de los muchachos uh -huh. que no les tocó verlos a ustedes en ese torneo. ¿Cómo les platicarías, cómo les pudieras resumir qué fue ese torneo del invierno del 96 que terminaron siendo campeones? Pues mira, yo creo que si algo le ayudó a Alfredo Tena fue que llegó un torneo antes, o sea, ya no fue un torneo complicado, pero cerramos bien.
O sea, encontró una manera de jugar que nos acomodamos, empezó a darle los roles muy específicos a cada quien y eso le dio pues la idea de tener un equipo más competitivo, ¿no? Yo no sé si estaba pensando que íbamos a lograr el campeonato, ¿no? Pero sí creía que el equipo iba a estar bastante mejor, ¿no? Entonces a lo apuntaló, acomodó ciertos jugadores, empezó la pretemporada con mucho tiempo, de eso sí me recuerdo, porque llegamos con muy buen ritmo desde el primer partido y empezamos a sumar, a sumar, a sumar puntos de tal manera que pues llegamos muy bien a la liguilla. Tuvimos nuestras curvas, pero nuestras curvas fueron bajitas hacia abajo para otra vez volver a subir. Entonces para mí ese equipo fue como un estuche de relojería. Todos sabíamos perfectamente qué es lo que teníamos que hacer dentro del terreno de juego y por supuesto prácticamente jugábamos con los ojos cerrados. Por ejemplo, el primer gol de uno de los goles de, creo que es el segundo, el de Gabriel Caballero, no la toca el Necaxa. Todas las, es una jugada donde yo me barro en alguna Tiki-taka, jugada. tiki-taka, tiki-taka. Sí, casi de primera todo. Y no la toca el Necaxa de los 90, ¿no? Que era un equipo fuerte, muy reconocido, venía a ser bicampeón o tricampeón. Y la verdad, lo hicimos muy bien, por eso te digo que para mí era un estuche de relojería el equipo, le movías que alguna cosita ya iba medio retrasado, y además ahí Alfredo implementó un poco la línea de 3, la línea de 4, a veces me sacaba a mí, a veces no, desafortunadamente se lesionó ahí Jorge Rodríguez, ¿no? Que en paz descanse, con su problema hepático, ahí empezaron a aparecer esas primeros de situaciones, y aún así el equipo era muy fuerte, ¿no? Porque si le metías este equipo que tenía calidad y armonía, trabajo, pues fue lo que nos llevó a coronarnos y vivir una gran aventura. Oye, fíjate, qué rapidito lo platicaste, como si hubiera sido así de sencillito, pues, pero, pero bueno, muchos, tú sabes, muchos aficionados enamorados, rancios de estos aficionados así, que les gusta lo añejo, la añoranza, pues podrán siempre tener y conservar como su campeonato favorito pues porque probablemente fue el primero, pero por muchas otras cosas. Ahorita nos narrabas nos platicabas o nos hacías recordar ese gol. Nos lo quieres compartir? ¿Lo recuerdas bien armadito? Creo que es un balón que recuperas, tú bien dices, en una barrida por medio campo, un poquito No, atrás, ¿no? creo que, mira, lo recuperan desde la defensa, no sé si es Muñoz, se la abren a Wagner, y después se va sobre medio campo, me la dan un poco comprometida y me abarro para puntearla, no me acuerdo si era Nicolás o era el Oveja. mismo, o Benja, y Sí, la algo jugada ahí se había. lleva por el lado izquierdo, y todo lo demás es de primera intención, sobre todo los últimos toques, que el que aparece es Wagner de Sousa, ¿no? El que da los últimos toques, ve hasta dónde parecía nuestro lateral izquierdo, ¿no? Pero todo fue de primera intención, ¿no? Tanto que hablamos del tiquitaca, guardando las proporciones del Barcelona, pues Sí. fue una jugada ejemplar, ¿no? Y eso es, ahí, mira, yo cuando daba algunas pláticas ponía esa jugada, que era la Fíjate. jugada de que éramos un estuche de relojería, ¿no? Nadie llegaba atrasado y si había algo, pues lo corregíamos, ¿no? Pero esa jugada es ejemplar de la manera de jugar antes, como y hasta con los ojos cerrados. Claro. Eh, Traigo aquí un acordeón lleno de preguntas, pero ya me di cuenta por qué fue tan longeva tu carrera. Me vas dando cada pase que no lo puedo desaprovechar. Tú eres el que me vas dando la siguiente pregunta, Miguel. Me decías ahorita que Alfredo les encontró a cada uno. Pues sí, es parte del éxito de que un entrenador sea justamente exitoso, ¿no? A cada uno le fue encontrando. A ti particularmente, ¿qué recuerdas que te pedía? ¿Cuál era como lo que él esperaba de ti? Pues mira, yo siempre fui un jugador, como bien lo dices, influyente, ¿no? Y que guardaba mucho el equilibrio, a veces un poco más para atrás que para adelante. Mira, yo empecé como medio derecho y pisaba las dos áreas, después por circunstancias de Pumas me hice un especialista en la contención, ¿no? Ujú. Y bueno, a él tenía muy bien marcado que sus centrales tenían que ir muy bien por arriba,
por eso también Pedro Muñoz, el Paco de Anda, eran altos, fuertes y bueno, se complementaban muy bien con Wagner de Sousa, ¿no? Claro. Y ya en el medio campo, sí le gustaba el equilibrio, ¿no? Que fuera siempre el equipo compacto, que siempre el equipo no diera muchos espacios y bueno, pues siempre tenía yo algo que me ayudó siempre fue la lectura de juego, ¿no? Si hubo un lateral, siempre yo estaba atento a cubrirlo, ¿no? O estar cerca de esa posición que quedaba abierta, ¿no? Y un medio, ¿no? Y pues antes nada más había un solo contención, ¿no? Claro. Entonces esa función estaba muy marcada, ¿no? Y bueno, tenía buenos recuperadores, ¿no? Con Nicolás, con Gabriel Caballero, que además pues fue campeón goleador un torneo antes, ¿no? Sí. Entonces, estábamos muy bien vinculados, nos conocíamos muy bien y no perdía mucho la pelota. Eso también era una de las indicaciones de no perder mucho la pelota, porque además en el medio campo, pues juegas en la cancha contraria o juegas en la tuya cuando estás perdiendo el balón constantemente, ¿no? Entonces sí era muy detallista en ese tipo de cosas, pero como buen defensa, pues le gustaba que estuviéramos muy bien parados. A ver, yo recuerdo, y sí, justo lo dice. Gabriel Caballero, si no me equivoco, es campeón de goleo al siguiente, o sea, en el Mm, 97, que lo así comparte es, con Lorenzo Sainz, ¿recuerdas? de De acuerdo. Pachuca. Eh, pero yo recuerdo que Gabriel jugaba un poco más adelante, ¿no? Es decir, creo que tuvo contención. Ujú, Nico Ramírez, que yo creo que era el único que más o menos te ayudaba, porque sí. pues, si era Guamerú o Adomaitis, les encantaba andar de chiflados allá arriba. Benjamín tampoco podías contar que fuera a bajar a recuperar mucho. Y Gabriel, que entiendo yo, acompañaba un poco más a Borghetti allá adelante. O tú lo tienes como más presente, que también bajaba más a hacer función de volante. No, Gabriel Caballero tenía un caballo, ¿eh? Se había comido un caballo porque cuando hacíamos las pruebas físicas, si no le ganaba, me ganaba, ¿eh? O sea, estaba muy bien preparado físicamente, ¿no? Tenía esa resistencia de ir y venir. Ujú. Gabriel, además era un jugador muy vivo porque conociendo las cualidades de Jared Borghetti, siempre sabía que pisando el área, por ahí le iban a dejar algo, ¿no? Y sabía Ujú. definir. Entonces era un jugador mixto, ¿no? Eh, Nicolás sí me ayudaba un poquito más, con un poquito también de posición más hacia el frente, de más tránsito, de más estar más cerca de Benjamín, del medio campo con los delanteros, ¿no? Digamos como una especie de enganche los dos, ¿no? Un poco más cercano de Gabriel Caballero, como bien lo dices, de Jared, porque además cuando Jared picaba el primer palo, pues el que llegaba al segundo palo era normalmente Gabriel Caballero, ¿no? Siempre Ujú. estaba a las caíditas, como decíamos, ¿no? Exacto. Pero lo hacía muy bien, porque era un tipo Claro. muy inteligente, sabía leer bien el juego. Eso era lo que tenía ese equipo, que los jugadores que estaban por ahí, veía, escuchabas cada vez que el ruso no hablaba tanto en el vestidor, no era como Pedro Muñoz o como otros, pero cuando hablaba, sus palabras eran con un tino y con una certeza que, pues que todos lo escuchábamos, ¿no? Y Benjamín, pues también con su idea ofensiva, pues los trazos que hacía y cómo se tenían que mover y cuando le iba a pegar en el tiro de esquina y los acuerdos que teníamos eran muy importantes. Entonces había gente que tenía muy buena lectura de juego. Oye, a ver, ya otra vez estás diciendo esto de Benjamín, que tenía estos acuerdos que ya tenían. ¿Recuerdas específicamente algún acuerdo, alguna táctica fija, algo que específicamente tú recuerdas que les haya dado frutos? Bueno, la bola parada con Benjamín era una gran ventaja, ¿no? Porque le pegaba más con las dos piernas, ¿no? Y sí se ponían de acuerdo, sobre todo con Jared, ¿no? Que tíramela por acá, tírame para allá, y las distancias, ¿no? Sobre todo, pues para sacar ventaja en los tiros de esquina, ¿no? Entonces, sí era con la pierna derecha o con la izquierda, ¿no? Porque pues depende de qué lado lo Lo iba a tirar, ¿no? preferían. Porque si Ujú. la pierna cambiada, pues la pelota pues, abre más, ¿no? Entonces, Claro. era un poquito esos detalles que al final suman. Oye, y ahorita recordando un poco durante el torneo, en ese torneo, si no me equivoco, ganan
ganan 10, empatan 4, pierden 3. 21 goles anotados, 15 recibidos. Eran, hicieron ahí 34 puntos. Es decir, no era una máquina goleadora, pero era muy difícil. Recibieron 15 goles en 17 partidos. Era muy difícil hacerles gol. O sea, esa parte era todo el sello de Alfredo, ¿cierto? Sí, era un equipo equilibrado, práctico, no se metían en muchos enredos. Tampoco teníamos gente tan desequilibrante, ¿no? De repente el ruso sí se dejaba ir, o el mismo Guamerú por el lado izquierdo, ¿no? Pero era más una idea de conjunto, ¿no? La estableció muy bien Alfredo Tena, digo, primero con el previo del torneo que terminó y después lo apuntaló bien y lo trabajó muy bien y llegó con muy buen ritmo el equipo. Luis Duarte también era muy importante, el preparador físico, Claro. porque nos traía siempre en un estado físico ideal, ¿no? Entonces eso es muy importante para un jugador. Tienes toda la razón. Oye, Pedro, ya sabes, platicándonos aquí, incluso con el mismo tono de Alfredo, dice que Alfredo les preguntaba, ¿qué? ¿Hoy cómo van a querer jugar, no? Y que a veces, no, pues vamos a buscarlos. Está bien. No, pues vamos a esperarlos atrás. Órale, pues. Imitando el tono de Alfredo. Era mucho diálogo. ¿Cómo recuerdas en esa parte ya a la hora de las indicaciones previo al juego? ¿Tienes como algún recuerdo específico, anécdotas, cosas que hayan pasado ahí interesantes en el vestidor? No, bueno, Alfredo no era mucho de muchas palabras, ¿no? Siempre fue muy parco, muy serio. Decía Pedro así que les decía, no, hijo, vamos a atacarlos. Sí, 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 ¿por ahí o no? Sí. De repente cuando ya estabas en corto sí te decía eso, ¿no? O sea, tenía esa familiaridad, ¿no? Pero en general no era de muchas palabras, ¿no? De acercarse ya cuando había alguna reunión sí se atrevía y te decía y era muy chistoso, ¿no? Pero muy honesto, ¿eh? Siempre es una cualidad que tenía siempre de frente, siempre que había algún problema. Me acuerdo que hubo una racha que nos fue mal después de que fuimos campeones y lo querían mover. Y entonces él quiso, como no nos fue muy bien en el siguiente torneo, quiso cambiar el esquema de juego, algo que le había dado mucho éxito, y empezó a moverle y trajo a Antonio Carlos Santos y trajo a algunos y no se estaba yendo bien, ¿no? Entonces, pues él dijo, bueno, pues yo me renuncio, ¿no? Pues yo no me están funcionando las cosas, ¿no? Muy honesto, porque fue una plática, me acuerdo que además fue aquí en la Ciudad de México y todo esto, porque pues, las cosas no iban bien, ¿no? Por eso te digo que él siempre fue de frente, siempre fue muy derecho, ¿no? Entonces, pues hubo pláticas y pláticas, al final, fíjate, acordamos, me acuerdo que la plática fue en el vestidor de visitante, donde pues le dijimos, ¿sabes qué? Como dice Pedro Muñoz, oye, ¿sabes qué? Pues teníamos un esquema de juego y como las hojas del rotafolio, ¿no? La agarraste y la tiraste a la basura cuando fuimos campeones, ¿no? Y escuchó bien, era un tipo que escuchaba, ¿no? Como dice también Pedro, vamos a jugar así, vamos a jugar acá. Y cómo sentía el sentimiento del jugador. Y agarró, volvimos a jugar y otras, ¡pum!, calificamos sin problemas. Volvimos a hacer lo que teníamos que hacer, como decía, porque el valor de lo que hacíamos en la comarca lagunera era sacar provecho de tu cancha, ¿no? Y era apretar, morder. Sabíamos que en la segunda parte No les les iban a daban. temblar las cañitas, ¿no? Las patitas a los contrarios, ¿no? Y era verdad. Los equipos no nos aguantaban el ritmo y las condiciones también de la comarca lagunera, pues estábamos muy adaptados y las Les, aprovechábamos muy bien. sí, les terminaba pesando al rival, ¿no? De acuerdo, y eso lo tenía muy claro Alfredo, entonces teníamos que morder, apretar, dejar, por supuesto teniendo las precauciones de los mejores jugadores de los equipos rivales. Claro. Muchos años después llegó Nicolás Navarro a trabajar a Santos y fue entrenador de portero de Santos. Y en alguna de esas en corto le dije, oye, ¿y entonces era fuera de lugar o no? No, no, no. Ya con la camisa de Santos puesta decía que no. Oye, ¿cómo lo viste?
¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo nos platicas el momento del gol? Y de ahí date rienda suelta que nos compartas el sentimiento, las voces que recuerdes, el pitido final, el decir somos campeones. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo te viene a la mente? Wow, pues mira, fue un partido de muchos goles. Bueno, primero en el Azteca no nos fue bien, ¿no? Y lo que queríamos es que ya pitara el árbitro para que no nos fuera mal, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues nos llevamos lo menos que se podía y dijimos, no, en la comarca Laguneras teníamos la tranquilidad y la seguridad de que podíamos ganar. Y el partido pues fue bravísimo, ¿no? Porque a pesar de que hicimos un gran partido, pues Necaxa también tenía mucha experiencia. Y prueba de ello fue el gol que mete Ricardo Peláez cuando estábamos jugando bien, cuando teníamos el control del partido, pues metió ese gol casi pasando la mitad de la cancha y le pegó ¡pum! Y se coló en el ángulo y pues sabías que era un equipo que no podías dejar de seguir atacando y de seguir haciendo tu trabajo, ¿no? Pero cuando, bueno, se empata ya el marcador global y viene la jugada, me acuerdo por el lado derecho con Nicolás Ramírez y viene el centro y con el sello de la casa, bueno, mejor imposible, ¿no? Que era el cabezazo de Jared Borghetti, además espectacular, ¿no? Fue fuera de lugar, sí. Bueno, pues nosotros no nos dimos cuenta en ese momento y lo festejamos de una manera increíble, ¿no? Porque sabíamos que pues era el gol del triunfo, ¿no? Ya no había manera como que nos fueran a sacar el resultado, ¿no? Ya cuando viene el silbato final, ya estábamos muy, muy agrandados, por decirlo así, y con toda la alegría, ¿no? Y la gente, ¿no? Pues, hay cosas que no se me borran de la mente, ¿no? Con la gente, la euforia, cuando la gente se empezó a saltar a la cancha y muchas cosas de esas que son únicas de la comarca lagunera. Ya había sido campeón, tú ya habías sido campeón en Pumas. Sí, ¿qué fue diferente en este campeonato? Pues sí, fue diferente, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque además con Pumas fue un proceso largo, ¿no? Donde se fue apuntalando al equipo con una estructura de jóvenes, el equipo pues fue primer lugar en todo, fue un equipo ejemplar en toda la extensión de la palabra, ¿no? Pero la comarca lagunera pues fue el primer campeonato, como bien lo mencionas, y cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de los coches, ¿no? Benjamín Galindo para presidente municipal y cosas de eso. Y me acuerdo que en el hotel que nos concentramos ahí en La Rosita tenía como un balcón Un balcón. y ahí estábamos y la gente no se movía y cosas que, bueno, se te enchina la piel de verla y la gente no se movía y en las camionetas y con todos los colores del Santos, ¿no? Hay situaciones que no se olvidan, ¿no? Y que son únicas de la comarca lagunera. Oye, y en ese festejo, en toda esa algarabía que se vivía, ¿cómo al interior, ahí con tus compañeros, específicamente con alguien, con alguno, algunos, encontraste así como algún momento decir, ya ves, cabrón, lo habíamos platicado? O sea, ¿recuerdas como algunos momentos específicos con alguien, con algunos de tus compañeros o situaciones especiales? Pues sí, bueno, pues con los que te vas topando, ¿no? Con Gabriel de Anda, por supuesto, pues éramos compañeros de cuarto, Ok, con los que vas conviviendo mucho más claro, claro. este tipo de circunstancias, porque además tenemos historia, ¿no? De antes. Con Paco de Anda es uno de ellos, lo disfrutamos muchísimo. Es que son cosas que hay que disfrutar el momento, porque ya no queda, ¿no? Después ya cuando te bajas de ahí, ya, ahora sí que viva el rey o muera el rey y que venga el otro, ¿no? Y con Benjamín Galindo, con todos en diferentes momentos y en diferentes espacios, ¿no? La verdad que fue una gran satisfacción porque pues la gente, muchos no lo creían, ¿no? Nosotros mismos estábamos así como que, pues lo logramos, ¿no? Porque se veía muy difícil que Santos, pues, estuviera en un como lo logramos, ¿no? Claro, claro. Miguel, para ti después de eso, pues vienen algunos otros años, todavía con Alfredo, como bien dices hace ratito, después sale, si no me equivoco, pasa el zurdo, en fin, tú estuviste hasta el 2000.
te toca, pues no digo que levantar porque hay fotografías, hay evidencias de que ese trofeo del subcampeonato del 2000, pues como que así que tú digas, qué alegría tenía Miguel a la hora de recoger el trofeo, pues no. Es decir, pasan completas en Santos, estás en Santos, pues desde ese 95, 96, en realidad fueron como 6 años, más o menos, seis Sí, años y 6 medio. años. 6 años y medio. ¿Y cómo fue que entre todo este caminar, esos jugadores van saliendo unos, van llegando otros? Hace ratito recordabas a Tato, al negro Santos, hubo Antonio un Carlos torneo, o Santos. sea, todo el mundo, hace tiempo escuché decir, mientras Jared estuvo siempre fue líder de goleo del equipo. No, en algún momento Gabriel Caballero, que incluso fue campeón de goleo, cuando el Negro Santos estuvo en su segundo torneo, si no me equivoco, hace más goles que Jared, creo que 8, una cosa por el estilo. Verdirame, Ujú. híjole, pues un montón. ¿Quiénes más te vienen a la mente? ¿Qué recuerdos tienes de todo ese andar y venir? Casi que era como una rutina. Santos calificaba este torneo, el siguiente no, el siguiente sí, el siguiente no. Ahí anduvieron así mucho. ¿Qué recuerdos te vienen de esa época, digamos, post campeonato? Pues hubo cambios, ¿no? Por supuesto, algunos jugadores se fueron porque, pues bueno, tuvieron otros proyectos más atractivos. También la directiva, pues, tuvo que deshacer de algunos. Es normal, ¿no? Son los ciclos de los jugadores. Y me tocaron varios entrenadores, ¿no? El profe Castillo, Fernando Fabuloso, Quirarte, y también hubo cambio de jugadores, ¿no? Como bien lo mencionas, Antonio Carlos anduvo muy bien en la comarca lagunera. Cuando salía bien, no, hombre, había nada más había que dársela y hacía goles, ¿no? Y en bola parada y como fuera, ¿no? Y se adaptó muy bien. Entonces, creo que grandes compañeros tuve esa fortuna de contarlos. Con el Tato, pues nos las pasábamos tomando café en la tarde con diferentes compañeros. Había da eso la comarca lagunera, ¿no? De poder tener actividades con tus propios compañeros, con el Pony Ruiz, también otro jugador ejemplar, profesional y con una categoría espléndida, ¿no? Entonces, sí me tocaron todos esos altibajos, todas esas situaciones, pero con el sello de la casa, ¿no? Siempre con buena armonía, que es lo que siempre se dio, y con estos recambios normales, ¿no? De los propios equipos por los entrenadores, porque los jugadores también lo pedían, porque así son las circunstancias, ¿no? Pero siempre feliz de la vida de estar en esos planteles porque siempre tenían ese sello, ¿no? De jugar en equipo, de jugar claramente en lo que teníamos. Y bueno, siempre estábamos compitiendo, ¿no? En esa final contra el Toluca, pues el equipo llegó fuerte. Llegamos muy desgastados porque nos tocó con Pumas, el Pumas de Hugo Sánchez, y tuvimos menos tiempo de recuperación. El Toluca venía jugando además muy bien con el profe Mesa, creo que el que lo tenía, y de esa forma también lo que nos perjudicó en esa final fue la expulsión del Piti, ¿no? Pero ya hubo Claro, un recambio ahí de jugadores que, bueno, a la postre, pues estábamos siempre en la pelea, ¿no? que incluso, bueno, sí, obviamente afecta la expulsión de Piti, evidentemente en mucho, pero también no estaba el Pony. No, lo Se lesionaron, ¿te acuerdas ese partido lesionó contra Monarcas? en cuartos de final que se le gana a Monarcas, exactamente. O sea, yo creo que en ese momento sí era, además no se tenía, pues, quien, digo, siempre fue muy difícil de sustituir el Chaparro, Sí, pues, ¿verdad? Pero no había también alguien que pudiera acompañar, digamos, con un peso muy importante al flaco allá adelante, ¿no? O sea, yo creo que también tuvo mucho que ver la ausencia del Pony pues para esa final para poderle competir a ese Toluca, igual de poderoso o más que ese Necaxa que ustedes vencieron en el 96. sí, así es. No sé si más que el Necaxa, pero sí, además estando en casa, creo que era el gran favorito, ¿no? Y creo que pues nos llevamos más goles de lo que debíamos de hacer porque bueno, Fernando se fue al librito y dijo, no, bueno, vamos a sacar los contenciones, vamos a tratar de pelear, ¿no? Pues fue su intención, ¿no? Uh -huh. Pero en ese abrir, pues nos llevamos más goles de lo que debíamos, porque ya se veía complicado ya en la segunda parte, ¿no? Ya con un hombre menos, sin el Pony Ruiz,
sin mucha respuesta, porque pues con un hombre de menos por la expulsión en un partido regular es difícil, ya en una final es mucho más complicado, ¿no? Claro. Entonces, yo hubiera optado por cerrar más las filas y no llevarte tantos goles, ¿no? Porque pues sí, eran unas avenidas, pero Fernando decidió así y bueno, también es válido, ¿no? Claro. Oye, ahorita me acordé por hace muchísimo que no veo, pero sí recuerdo como una fotografía tuya recibiendo el trofeo y no Sí, sé si no. incluso estás discutiendo ahí o reclamando algo. ¿Tú recuerdas ese momento? ¿O qué no Pues no, no recuerdas te más sabe, bien? ¿no? No te sabe, aunque éramos subcampeones, no te sabe igual, ¿no? Entonces, pues sí estábamos medio tristones. Habría que decir que, bueno, el Toluca había ganado bien, no había nada que reclamar ni nada que decir, pero nunca está satisfecho, ¿no? Y sí, es como que recoges el trofeo y vámonos, ¿no? Con todo el respeto, ¿no? Pero sí, no son situaciones agradables cuando quieres más, ¿no? Por supuesto. Digo, siempre te llevaste, el otro día también, preparándome para esta entrevista, me di cuenta que alguien te preguntó cuántas tarjetas, ¿no? ¿Cuántas expulsiones? Y creo que mencionabas así como que una por temporada, una por año, más o menos, ¿no? Eh, pero, pero, o sea, ¿tuviste choques, reclamos? ¿Alguna vez te llevaste roja por andar de peleonero con el árbitro? Cuando fui joven, sí, de repente sí le dije algún insulto y no la pensó dos veces, ¿no? Pum, me Ujú. echaron y ahí aprendí, dije, no, nadie le va a ganar a un árbitro. Yo no, casi no me metía con los árbitros, ¿no? Al revés, trataba siempre de ayudarlos, porque tampoco era un santo, ¿no? Ahí en dentro aunque era del equipo, pues había que andar con cuidado conmigo en ese sentido, ¿no? Era un tipo fuerte, de tiempista, con mucha marca, pero tampoco malintencionado, ¿no? Entonces, pues con todas esas situaciones buscaba no meterme en broncas, ¿no? Y siempre la llevé bien con los árbitros, tratando de ayudarlo, tratando de que las cosas caminaran, porque sabía que no iba en mi favor, ¿no? El buscar que echármelo en contra, ¿no? Oye, ¿y algún rival que te hiciera la vida imposible o que te rehuyera, que se te fuera lejecitos porque ya lo tenías como muy pues muy ablandadito? Pues mira, yo creo que, mira, con Antonio Carlos Santos cuando jugaba en el América era un clásico casi, ¿no? Además Antonio estaba en su mejor nivel, ¿no? Y Cómo para mí ha no, sido uno de los mejores jugadores que ha llegado a México, ¿no? Con sin duda. grandes condiciones y con todo lo que significó para la América, ¿no? Y bueno, pues todas las etapas que jugó con Veracruz, solamente en Tigres no le fue tan bien, ¿no? Pero siempre fue un gran jugador, ¿no? Con él puede ser que teníamos más así, porque además te salía por izquierda o por derecha siendo zurdo, ¿no? Te manejaba muy bien la salida, los controles, y era un tipo fuerte y rápido. Entonces sí era complicado de repente marcar. Para mí era uno de los jugadores más complicados. Y ya a nivel internacional, ya no te platico, ¿no? Pues el que mejor me tocó fue Diego Armando Maradona, ¿no? Por supuesto, sí, 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 también he escuchado platicándote y eso ya me lo platicarás más al ratito en otro espacio. Oye, Miguel, vamos llegando aquí al final, pero no quiero dejar de traer otra anécdota porque fueron no muchos, pero me recuerdan de un gol, justamente este grupo de amigos aficionados, un gol que le haces a Cruz Azul. Mm, Al ¿Lo conejo. recuerdas? A Sí, ver, cómo no. platícanoslo Es una pelota que viene retrasada y le pego con todo lo con que tenía, odio. porque yo no hice, en la comarca me costó hacer más goles, ¿no? Porque, bueno, te digo que me volví demasiado cuidadoso de la parte defensiva, hasta el mismo Jared me hacía burla, ¿no? Pues como hacía muchos goles él, siempre presumía, le digo, yo hago goles, pero en defensa los evito, ¿no? Entonces, sí, ese gol, como no, si lo recuerdo. No, el conejo ni la vio, le pegué tan fuerte a la pelota que ni le vio. Así de plano, ¿cómo fue la jugada? ¿Por dónde vino? Es una ¿Cómo lo jugada recuerdas? que fuimos atacando, después viene el control, no sé quién me la pone hacia atrás, y así como viene, pum, le pego un riflazo y le pasa al conejo, no cerca de él, pero ni la vio. O sea, estamos hablando de 3 cuartos de cancha, más o menos, ¿eh? No, tampoco fue tan cerca, Ok. pero la pelota se agarró mucha fuerza y se fue pegada, creo que al lado derecho del conejo.
O sea que si te acordaste cómo pegarle en esa. Sí, cómo no, mira, yo no era un jugador de así de grandes cambios de juego y cosas de esas, ¿no? Nacho Ambriz, por ejemplo, lo hacía estupendamente bien, que decide Rafa Márquez, ¿no? Pero era un jugador que no perdía muchas pelotas, eso sí lo tenía, De acuerdo. lo hacía muy bien. De acuerdo. Aquí hubo alguien más que me dijo, a ver, platica, pregúntale que nos platique un poco de esa aventura por Europa. 1998, ¿qué andaban Ah, haciendo ustedes por allá en una pretemporada? Levantaste mucha envidia con una fotografía ahí, con una edecán en un partido. Platícanos un poco de ese viaje. ahí fue con el zurdo López, Que en paz que descanse, pues que se en acaba de paz fallecer hace descanse y que poquito. bueno, también le agarramos muy buen cariño al zurdo, ¿no? Al zurdo. Pues fue una gira con buenos equipos, la verdad, difíciles, porque pues cuando va uno allá a esta zona de Eslovenia y Croacia y son equipos complicados, ¿no? Y la verdad, pues bueno, estaba el Tato, estaba Guillermo Rivarola, Rivarola. y teníamos un equipo no del todo tan equilibrado, justo, pero apareció esa gira, a mí me sorprendió, los lugares hermosos donde fuimos, Supongo. y fuimos allá en unas cabañitas y la pasamos muy bien. Y la verdad, los partidos siempre fueron muy peleados, porque los equipos a los cuales nos enfrentaban en estadios pequeños con muy buenas canchas y había que meterle, ¿no? Entonces sí nos fue bien en esa gira y creo que muchos jugadores llamaron la atención de parte de nosotros. Hubo una anécdota muy chistosa porque en uno de los equipos, de los partidos, Adrián Martínez, Mi tuvo tocayo. tocayo, fue una jugada donde mandan un centro pues lo arrollaron, ¿no? Y se paró así muy gallito. ¿Qué te traes? ¿Qué le vas a hacer? Como muy al estilo mexicano, ¿no? Como si el otro le entendiera, ¿no? Todos estamos muertos de la risa. ¿Qué te traes? ¿Qué? ¿No? Pero muy a su estilo de Adrián, ¿no? Entonces hubo muchas anécdotas en ese viaje, porque pues ahí se da, ¿no? Con tantas cosas que vivíamos en el hotel, porque además el zurdo no nos dejaban salir para ningún lado, ¿no? Entonces, ¿Ah, sí? sí fue un buen viaje, la verdad, la pasamos muy bien, porque además de regreso todavía tuvimos oportunidad de pasar por París y había estado el Mundial y había muchas cosas, ¿no? Ok, mira. Oye, y alguien, así como decimos en México, ¿alguien sacó el nopal? Que recuerdes así de algún. No, fíjate que no me recuerdo de alguien, así alguna anécdota que pudiera de alguna manera pasar, ¿no? Todo en orden, Se afortunadamente. comportaron. Sí, 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 además el zurdo nos traía muy bien custodiados. Muy protitos. Oye, para cerrar, yo no sé por qué recuerdo, pero no tengo total claridad. ¿Hubo algo de polémica en tu salida? Tú regresas a jugar a Pumas, pero y justo lo platicaba, está ahorita, acaba de salir hace unos días, acabamos de publicar la entrevista con el famoso Mi Chavo, Carlos Cariño, Ujú, que bueno, pues finalmente es quien llega pues para después ocupar tu posición, te toca ujú, compartir, juegas algunos partidos, tú empiezas la temporada de titular, después él va entrando, después se va quedando. ¿Hay ujú. algo de polémica, de inconformidad en tu salida? ¿Recuerdas algo así particularmente? Bueno, todo esto viene después de la final que perdemos en Toluca, ¿no? Ok. Teníamos muy buen equipo, ¿no? Ya se recuperó el Pony Ruiz, se recuperó. En esa temporada hubo una situación donde, pues, no se dieron las cosas bien, fue contra América, donde pasó algo muy similar a lo de Toluca, ¿no? Donde expulsaron, creo que a Nacho, y muy rápidamente el partido, luego nos hicieron un gol. Entonces el partido pues, se puso cuesta arriba Se tremendamente, rompió. ¿no? Y después, como el Pony se estaba recuperando, también lo metieron. Digo, pues, ¿cómo? ¿Cómo ahorita, no? ¿No? Entonces, ¿cómo lo pueden meter ahorita? Yo sé que necesitaba jugar, ¿no? Y que la intención, volvemos a la intención, nadie mete a alguien y hace cambios ya después del tiempo, pues te das cuenta que nadie hace las cosas por perjudicar al equipo, ¿no? Pues Sí, es como un claro. harakiri, ¿no?
Pero en ese momento a mí sí me molestó porque dije, bueno, pues espérame, pues somos 10, metes a otros, acabamos con 9, el partido por supuesto no acabó 3-1 o 4-1 a favor a América y la verdad pues no la tomaba la pelota, no había manera, porque pues el Pony pues estaba apenas recuperándose, todavía con mucha desconfianza y no fue un partido agradable y de ahí hubo un poquito como no le gustó mucho a Fernando, ¿no? Que ¿Pero le reclamaste tú yo sí le durante el dije, juego o después del juego? en una plática, le cuenta lunes o martes, normalmente las Ujú, pláticas se dan así, ¿no? ujú, ujú. Y sí, yo fui hablé, ¿no? Porque además yo ya había, siempre era un jugador que me manifestaba, ¿no? Me pasó con el zurdo, me pasó con Patricio, me pasó con todos los entrenadores, ¿no? Y además no lo hacía con mala intención, siempre tratando de ayudar al equipo, ¿no? Ujú. Pero al final, se juntaron varias cosas, ¿no? Pero en ese momento sí levanté la voz y dije lo que te estoy diciendo, ¿no? Dije, oye, no, pues es que no fue la manera, esto de por sí ya estábamos mal, como para que se diera estos cambios, ¿no? Y eso generó Y seguramente algún no le gustó a altercado Fernando, y interno. yo a lo mejor no debí de haber buscado otro momento también, ¿no? A lo mejor Ujú, como que sintió que lo exhibí o algo así, no sé, ¿no? Pero ok, ok. y la relación fue buena, ¿eh? No, nunca tuve problemas con Fernando, después apareció Pumas y además como bien lo mencionas, el curso natural de lo que estaba pasando en los entrenamientos es que Carlos y algunos jugadores también ya estaban con la necesidad y el ímpetu de querer jugar, ¿no? Entonces venía el recambio, ¿no? Por decirlo generacional. Y de ahí apareció Pumas, pues vino la invitación, ya me estaban medio relevando, sacando y entrando, sacando y entrando. Yo no pensaba que me iba a ir de la comarca lagunera, te soy sincero, dije, pues aquí a lo mejor el día de mañana me vuelvo entrenador o estoy Ok. en fuerzas básicas, alguna cuestión así, o mismo ahí en la comarca lagunera, pues se puede hacer muchas cosas, ¿no? Ujú, Pero se dio esta posibilidad, digo, pues bueno, si quiero seguir jugando, pues tengo que buscar otros espacios, ¿no? Y así fue. claro. Mira. Y bueno, y al Santos le fue bien, ¿no? Tampoco hay que decirlo, ¿no? Al Santos Sí, sí, sí. con Carlos Cariño y con lo que presentó, porque apuntaló. Era prácticamente la última de las preguntas. Agradecerte muchísimo. Tengo el recuerdo de cuando la inauguración, que además, pues ahí con mil cosas encima, recuerdo que fueron ustedes, muchos de los exjugadores, a acompañarlos a la inauguración del estadio nuevo. Qué cosa, ¿no? Aquel Santos Wow. que no tenía campos de entrenamiento que nos dices hace ratito, a lo que después pues llegaron a tener en este momento con el territorio Santos Modelo. Pues sí, bueno, fue parte, ¿no? De ir dando sus pasos, ¿no? Porque me tocó, bueno, a mí llegar y no tener canchas de entrenamiento, después conseguirlas, y el equipo pues sigue creciendo, ¿no? Lo cual me llena mucho de orgullo y que han hecho un gran trabajo, ¿no? Porque no es fácil mantener un equipo, además ahora ves muchos jugadores que van saliendo de sus categorías menores, las canchas que tienen alternas alrededor del estadio, la infraestructura, ¿no? Ya es una marca, ¿no? Bien reconocida, ¿no? Pero para todo eso, pues hubo que dado los primeros pasos, ¿no? Sin duda, sin duda. Miguel, muchísimas gracias. Aprecio muchísimo el tiempo que nos has regalado. Ha sido bastante, bastante nutritivo, pues reconstruir la historia de los guerreros contigo. Muchas gracias. No, al contrario, Adrián, y un fuerte saludo a toda la comarca lagunera. Igualmente, muchas gracias.